Bienvenidos a este video. Estuve pensando en una propuesta y voy a realizar en una serie de publicaciones a lo largo de estas semanas que van a tener como eje, como referencia, un libro que leí que se llama Otro Lacan de Alfredo Edelstein, de la que hice una extensa sinopsis de todas las reuniones que están incluidas en ese libro. Por una cuestión de facilitaciones, dividí esta obra de Lacan en varios ítems o títulos que fueron orientando mi lectura del libro. Por lo tanto, la disposición de las ideas de este libro tienen el recorte de mi propia lectura. El primer título que me sugirió la lectura fue una pregunta, que es ¿dónde comenzar por ubicar el cuerpo en el estudio del psicoanálisis de Lacan? Para abordar la noción de cuerpo desde el psicoanálisis de Lacan, conviene introducir algunas ideas sobre lo que hoy en día, en realidad desde hace varias décadas, se entiende por actividad científica. Esta parte de una crítica racional de ideas frente a otras ideas, de modelos teóricos frente a otras teorías, y no de críticas en base a experiencias vívidas o personales. Esto último ya supone, en relación al tema a tratar, un posicionamiento muy distinto del habitual en el psicoanálisis, llamado por Alfredo Edelstein freudo-lacaniano o lacaniano. El cuerpo aquí no va a ser tratado desde la biología y sus pulsiones. ¿Dónde comenzar por ubicar el cuerpo en el estudio del psicoanálisis de Lacan? En principio, es importante el nudo borromeo, que es una formalización que importó Lacan para la práctica y que consiste en 3 anillos anudados de forma que cada uno representa uno de los 3 registros que propone: lo real, donde ubica la vida en un sentido diferente al corriente; lo simbólico, donde ubica la muerte también desde otro sentido; lo imaginario, donde escribe el cuerpo, tema aquí convocado. Cada tópico tiene un sentido totalmente subversivo, por lo que requiere introducirse en un pensamiento complejo y único que aportó Lacan, un pensamiento que insiste contra el sentido común. Ahora bien, primer punto, el cuerpo es imaginario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nos engañamos al creer que el cuerpo visible, la sustancia biológica, es con lo que el analista va a encontrarse en su práctica. Esto lo sostuvo siempre Lacan en toda su enseñanza. Pero, ¿qué implica sostener que el cuerpo es imaginario? En primer lugar, sería importante considerar de Freud los aportes sobre el narcisismo. Para el bienes, el primer objeto libidinal que se construye es el yo. Es decir, que la libido inviste el propio cuerpo, de lo que se extrae 1. Identidad entre el yo y el cuerpo. 2. Las vivencias de satisfacción serán yo y las displacenteras no yo. 3. Los desplazamientos de la libido al constituir objetos externos serán el sustituto del yo cuerpo. Esto implica un pensamiento individualista y biológico. Es un posicionamiento epistémico, válido en su construcción, pero diferente en sus bases a la que sostiene Lacan. Para Freud, uno solo puede amarse a sí mismo, o sea, el yo es producto de la unidad de la erogeneidad de los órganos.
investidos por la libido. Si antes no había unidad comparable al yo, es porque cada órgano se satisfacía por su lado, y luego se unificaron e hicieron uno. Al hacer uno, se ama. Por lo tanto, el engaño para Freud no es para con el cuerpo visible y propio, sino el que se pueda amar a otro. Es decir, uno cree que ama a otra persona, pero solo es un sustituto del yo. Lacan subvierte esta lógica freudiana y plantea que el yo es otro. Es decir, el yo se construye a partir de la imagen del otro, que lo presenta como falsamente unificado. Él presenta una demostración con el modelo del espejo esférico para hacerse entender. Este produce una imagen virtual de una imagen real. El engaño está en creer que uno puede tocar esa imagen virtual porque la ve. Este efecto es el que interesa a Lacan para dar cuenta del engaño al que está expuesto el analista al creer en el sustancialismo del yo. Entonces, el engaño es respecto de uno mismo. El yo no es el sujeto, noción con la que Freud no trabajó nunca e introduce Lacan. ¿Qué es el sujeto para Lacan? Seguramente no coincide con el yo-cuerpo freudiano. El sujeto está descentrado respecto del individuo, afirmaba Lacan. Yo es otro quiere decir eso.